Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Hoy les voy a contar una historia que me quitó el sueño durante 11 días. Una historia que expone todo lo que está mal en ciertas estructuras militares de México. Una historia de silencio, complicidad y cobardía que terminó con la vida de una joven de 19 años que solo quería servir a su país. El martes 15 de octubre de 2025, a las 22:40, ingresó al Hospital Naval de Acapulco una soldado con 2 impactos de bala en el cráneo. Stephanie Carmona Rojas. Llegó muerta. El parte oficial del Batallón 51 de Infantería decía accidente durante práctica de tiro. 2 disparos dirigidos a la cabeza no son accidente, son ejecución. Y detrás de esa ejecución había un sistema completo diseñado para silenciar, intimidar y destruir a cualquier mujer que se atreviera a denunciar. Les voy a contar exactamente cómo llegamos hasta los responsables. Les voy a mostrar la evidencia que demuestra que esto no fue un caso aislado. Y les voy a explicar por qué, a pesar de tener confesiones, pruebas forenses y documentos, todavía estamos peleando para que todos los responsables enfrenten justicia. Todo comenzó con una llamada que recibimos la madrugada del 16 de octubre. Una madre desesperada, María Fernanda Carmona, había viajado desde Ajalpan, Puebla, después de recibir la noticia de que su hija estaba herida. Cuando llegó al hospital, le informaron que Stephanie había fallecido. Hija única. 19 años. Entró a la Guardia Nacional porque quería servir a su país. Y ahora estaba muerta con 2 balas en la cabeza dentro de un cuartel militar. La versión oficial era simple, accidente durante práctica de tiro nocturna. Pero María Fernanda no lo creyó. Conocía a su hija. Sabía que Stephanie había presentado múltiples quejas por acoso. Sabía que había solicitado cambio de área 2 veces. Sabía que la última vez que hablaron, Stephanie le dijo, «Mamá, si algo me pasa, no fue accidente». Activamos protocolo de investigación inmediato. Enviamos a nuestro equipo de peritos especializados al Batallón 51. Y desde el primer momento, encontramos inconsistencias que destruían completamente la versión del accidente. Primera contradicción, el parte decía práctica de tiro nocturna. Los peritos revisaron el polígono de tiro. Cerrado desde las 18 horas. Sin luces encendidas. Sin equipo montado. Sin instructor asignado. Sin ningún casquillo en el suelo. Imposible que hubiera práctica ahí. Segunda contradicción, el parte decía que Stephanie portaba equipo táctico completo. Los peritos examinaron el cuerpo. Uniforme normal de servicio. Sin chaleco táctico. Sin casco. Sin protección auditiva. Nadie va a práctica de tiro sin equipo de protección básico. Es protocolo elemental. Tercera contradicción, el parte decía un disparo accidental. La necropsia reveló 2 impactos de entrada en el cráneo. Región temporal derecha y región occipital. 2 tiros, no 1. Dirigidos con trayectorias que indican que Stephanie estaba de pie y alguien disparó desde distancia corta apuntando deliberadamente a la cabeza. Un disparo accidental, tal vez. 2 dirigidos al cráneo, nunca. Cuarta contradicción, el parte no mencionaba dónde estaban los casquillos. Los peritos inspeccionaron el pasillo donde encontraron el cuerpo. 0 casquillos. En cualquier disparo, los casquillos caen donde se dispara. Aquí no había ninguno. Alguien los recogió. Eso no pasa en un accidente. Pasa cuando alguien está borrando evidencia deliberadamente. Quinta contradicción, el parte decía traslado inmediato después del incidente. Los peritos analizaron coagulación de sangre y temperatura corporal. Calcularon que los disparos ocurrieron aproximadamente a las 22:36. El reporte de ambulancia indica que salieron del batallón a las 23:05. 29 minutos de diferencia. Si fue accidente y traslado inmediato, ¿por qué pasaron 29 minutos mientras Stephanie se desangraba? Con todas estas contradicciones documentadas, solicitamos a la Fiscalía de Guerrero que nos diera acceso completo a las bitácoras de guardia, los registros de personal y las cámaras de seguridad del batallón. Y ahí empezó a revelarse algo mucho más grave. Las bitácoras del turno nocturno del 15 de octubre estaban incompletas. Faltaba una página. Literalmente arrancada. Le preguntamos al oficial de guardia por qué faltaba esa página. Dijo que no sabía. Le mostramos que era la única página faltante en 6 meses de registros. Cambió su respuesta. Dijo que tal vez se perdió en el traslado.
Le explicamos que las bitácoras nunca se trasladan, se quedan archivadas en el batallón. Dejó de responder. Revisamos las cámaras de seguridad. El batallón tiene 4 puntos con cámaras: acceso principal, patio de formación, comedores y estacionamiento trasero. Ninguna cubre los pasillos de dormitorios. Según nos confirmó después el general, ese diseño era deliberado. No querían vigilancia en ciertas áreas. Pero las 4 cámaras disponibles captaron lo suficiente para reconstruir los movimientos de esa noche. 22:12 horas, Stephanie camina sola hacia el edificio principal. Paso normal, mochila al hombro. 22:15 horas, el sargento Jair Manuel Ramírez de la Cruz aparece en el mismo cuadro, misma dirección. Paso más rápido. 22:38 horas, Ramírez sale del edificio con una chamarra puesta que no traía al entrar, mirando constantemente hacia atrás. 22:40 horas, una compañera de Stephanie encuentra el cuerpo y grita pidiendo ayuda. Esa secuencia de video era devastadora. Mostraba premeditación, ejecución y encubrimiento inmediato. No había espacio para la teoría del accidente. Emitimos orden de aprehensión contra el sargento Ramírez. Pero descubrimos algo que nos indignó profundamente. Ramírez había salido del batallón a las 23:18. 1 hora y media antes de que nosotros activáramos la búsqueda. Lo dejaron irse. Con una soldado muerta y evidencia clara de homicidio, el oficial de guardia lo dejó salir del batallón sin detenerlo. ¿Por qué? Porque recibió una orden directa de un superior. Una orden que le dio al asesino 6 horas de ventaja para escapar. Iniciamos búsqueda intensiva. Rastreamos su teléfono celular por triangulación de antenas. A las 22:50, 3 minutos después de los disparos, Ramírez hizo una llamada de 42 segundos a un cabo del batallón. El cabo declaró después que Ramírez le dijo textualmente: «Me metí en un problema gordo, cúbreme si preguntan por mí». El cabo nunca reportó esa llamada. A las 23:26, Ramírez hizo otra llamada de 1 minuto con 18 segundos a un contacto guardado como primo. Localizamos al individuo. Declaró que Ramírez le pidió refugio urgente porque tenía problemas serios con un superior. Rastreamos sus movimientos por cámaras de tráfico municipal. A las 23:34 abordó un taxi en la avenida Cuauhtémoc. Localizamos al taxista por el número de placa. Lo sentamos frente a una fila de reconocimiento con 8 personas. Identificó a Ramírez en 3 segundos. Sin dudar. Nos dio detalles: que estaba nervioso, que le pidió que lo llevara rápido al Progreso, que durante el trayecto no dejaba de mirar hacia atrás. El sábado 18 de octubre, después de 72 horas de búsqueda intensiva, localizamos a Ramírez en una vivienda del Progreso. Cuando ejecutamos el cateo, intentó huir por la ventana trasera. Lo detuvimos. Le tomamos muestras de ambas manos para análisis de residuos de disparo. Los resultados fueron contundentes: positivo para antimonio, bario y plomo en concentraciones consistentes con haber disparado un arma en las últimas 72 horas. Los disparos fueron el martes 15, exactamente 72 horas antes de la captura. Ramírez se había lavado las manos, pero no lo suficiente. Las partículas quedan incrustadas en los pliegues de la piel. Traía puesta una chamarra. La aseguramos para análisis forense. Los resultados nos dieron evidencia irrefutable: partículas de pólvora en ambas mangas con patrón de distribución que solo se produce cuando alguien dispara un arma. No cuando está cerca de un disparo. Cuando lo dispara. Y había más. Una mancha en la manga derecha de 8 centímetros. Sangre tipo A positivo. Análisis de ADN, compatible con Stephanie Carmona Rojas con 99.9% de certeza. 1 en 1.000.000 de probabilidad de error. La sangre de Stephanie estaba en la ropa de Ramírez. Aseguramos el arma asignada a Ramírez, Beretta 9 milímetros, matrícula GN 57328. Los peritos realizaron cotejo balístico con los proyectiles extraídos del cuerpo de Stephanie. Coincidencia plena. Las estrías microscópicas son como huellas digitales. Cada arma deja marcas únicas en cada proyectil. Imposible de falsificar. Esos 2 proyectiles salieron de esa arma específica. Con toda esta evidencia, Ramírez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado. Prisión preventiva justificada. Pero esto no terminaba ahí. Porque Ramírez no actuó en un vacío. Actuó protegido por un sistema. Cuando revisamos el expediente personal de Stephanie, encontramos algo que nos hizo entender que esto era mucho más grande que un asesino.
Encontramos un patrón sistemático de silencio, intimidación y encubrimiento. Stephanie había presentado 6 quejas formales en 8 meses. Todas documentadas. Todas con firma de recibido. Todas reportando conductas inapropiadas del sargento Ramírez, comentarios sexuales, seguimientos, contacto físico no deseado, amenazas veladas. 6 quejas en 8 meses. ¿Y qué pasó con esas quejas? Absolutamente nada. Ninguna generó investigación. Ninguna llegó al Ministerio Público. Ninguna tuvo consecuencias para Ramírez. Todas fueron archivadas con el mismo sello, resuelto administrativamente por necesidades del servicio. Firmado por el general a cargo del batallón. Stephanie también presentó 2 solicitudes formales de cambio de área. La primera en mayo. La segunda en septiembre. Ambas argumentando ambiente laboral hostil. Ambas rechazadas. ¿La justificación? Necesidades del servicio. Pero cuando revisamos los documentos de disponibilidad, descubrimos que había 4 vacantes para su rango en otras áreas. El rechazo no tenía justificación operativa. Tenía otra razón. Y encontramos esa razón cuando accedimos a los teléfonos celulares asegurados en el batallón. Descubrimos que existía un grupo de WhatsApp con 16 mandos del batallón. El nombre del grupo, Coordinación Operativa. Pero el contenido no tenía nada de operativo. 237 mensajes en ese grupo. Compartiendo fotografías sin consentimiento tomadas en vestidores. Apuestas sobre quién conseguiría citas con soldados. Instrucciones detalladas sobre cómo modificar bitácoras de guardia para encubrir movimientos nocturnos. Coordinación de reuniones en oficinas después de horario donde presionaban a soldados mujeres a participar con alcohol. Y lo más grave, listas con nombres de mujeres catalogadas como cooperativas y problemáticas. Stephanie aparecía en la lista de problemáticas desde junio, con 3 advertencias rojas al lado de su nombre. Le preguntamos después al general qué significaban esas advertencias. Su respuesta fue escalofriante, indicaban que esa persona requería atención especial de los mandos. Supervisión más estricta para corregir actitudes inadecuadas. Supervisión más estricta era el código para presionarla hasta quebrarla. Cuando cruzamos las fechas de las quejas de Stephanie con el registro de sanciones administrativas que recibió, encontramos un patrón brutal. En los 3 meses después de presentar su última queja en mayo, Stephanie recibió 8 sanciones administrativas. Retardos mínimos, uniforme con detalles incorrectos, actitud inadecuada. Pretextos para quebrarla hasta que pidiera baja o dejara de denunciar. Pero Stephanie no se quebró. Siguió denunciando. Siguió pidiendo ayuda. Y cuando el sistema no la protegió, ese sistema la mató. El miércoles 23 de octubre recibimos una alerta. El general a cargo del batallón 51 había abandonado su domicilio a las 6 horas con 15 minutos en vehículo particular, rumbo a Llano Largo. Estábamos a punto de girar orden de presentación. Él lo sabía. Intentó escapar. Activamos rastreo de antenas. Su dispositivo hizo ping en 3 celdas consecutivas. Triangulación, 4 manzanas en Llano Largo. Desplegamos 2 binomios en vehículos civiles, sin uniformes, sin sirenas. A las 8 horas con 12 minutos lo ubicamos frente a una ferretería en la calle Emiliano Zapata. Estaba cambiando de vehículo. Del suyo a un Chevrolet Aveo gris con placas del Estado de México que no estaban a su nombre. Transfería una maleta cuando le marcamos el alto. Se congeló 3 segundos. Luego levantó las manos despacio, como calculando si todavía tenía salida. No la tenía. En la maleta encontramos algo que no esperábamos. Bitácoras de guardia originales, expedientes de personal, partes disciplinarios sin sellar. Y lo más importante, un sobre Manila con 32 copias de correos electrónicos entre él y el comandante regional. Los llevaba como seguro. Si caía, iba a arrastrar a otros con él. Lo trasladamos al Ministerio Público. Durante 6 horas declaró con su defensor presente bajo videograbación completa. Acta minuto a minuto. Firmas en cada página. Y lo que confesó destruyó cualquier argumento de que esto fue un caso aislado. Primera pregunta. ¿Sabía usted que existía hostigamiento hacia mujeres en el batallón? Respuesta inicial. Había escuchado comentarios aislados. Le mostramos las 6 quejas formales presentadas por Stephanie en 8 meses. Todas llegaron a su escritorio. Cambió la respuesta. Sí las recibí, pero las consideré exageradas. Las resolví administrativamente sin escalar porque no quería generar escándalos. Le preguntamos qué significa resolver administrativamente.
Respondió que las archivaba después de hablar informalmente con los mandos. Le preguntamos si alguna vez habló con Stephanie directamente. Silencio de 8 segundos. Luego dijo que no, que confiaba en el criterio de sus subordinados. Segunda pregunta, ¿por qué bloqueó la segunda solicitud de cambio de Stephanie presentada en septiembre? Respuesta inicial, necesidades del servicio. Le mostramos el documento de disponibilidad. Había 4 vacantes para su rango en otras áreas. Cambió la respuesta, Stephanie estaba siendo problemática. Si la dejaba irse, otras mujeres iban a empezar a pedir lo mismo y el batallón se iba a desmoronar. Ahí lo dijo. Prefirió retenerla en un ambiente hostil antes que arriesgar su estructura de silencio. Esa decisión la mató. Si ese cambio se autoriza en septiembre, Stephanie no está ahí el 15 de octubre. Tercera pregunta, ¿sabía que el sargento Ramírez hostigaba a Stephanie? Respuesta inicial, rumores, pero nada directo. Le mostramos el parte formal que Stephanie levantó el 18 de mayo ante el capitán Reyes denunciando conductas inapropiadas de Ramírez. Ese parte debió subir a su nivel. Le preguntamos si lo recibió. Dijo que no. Le mostramos los correos institucionales. Segundo mensaje del 23 de mayo donde el capitán Reyes le informa, hay una situación con un soldado que presentó queja contra un sargento, pero ya la tengo controlada. El general respondió, perfecto. Manténme informado solo si se complica. Nunca preguntó de qué se trataba. Nunca preguntó quién era el soldado. Nunca preguntó qué hizo el sargento. Solo quería saber si estaba controlado. Cuarta pregunta. ¿Sabía que existía un grupo de mensajería donde 16 mandos intercambiaban comentarios explícitos sobre mujeres? Respuesta inicial, no. Le mostramos las capturas. Su número aparecía en el grupo desde febrero. 237 mensajes. Cambió la respuesta, sí estaba agregado, pero casi nunca leía. Eran bromas inofensivas. Le mostramos capturas específicas del grupo. Las reuniones con alcohol donde presionaban a soldados mujeres. Las listas de mujeres catalogadas como cooperativas y problemáticas. Las instrucciones para modificar bitácoras. Le preguntamos qué significaban las 3 advertencias rojas junto al nombre de Stephanie. No respondió. Su abogado intervino. Cuando regresaron, el general admitió que indicaban supervisión más estricta para corregir actitudes inadecuadas. Quinta pregunta, la pregunta que cambió todo. ¿Puede identificar qué mandos estaban de guardia la noche del 15? Respondió sin dudar, oficial de guardia, teniente Paredes. Responsables de acceso, cabo Mendoza y soldado Torres. Supervisión de dormitorios, capitán Reyes. Todo con apellidos, rangos, horarios exactos. Una precisión sospechosa para alguien que supuestamente se enteró horas después. Le preguntamos cómo conocía esos detalles con tanta exactitud. Respondió que revisó las bitácoras después. Le mostramos las bitácoras. La página del turno nocturno del 15 faltaba. Arrancada. Le preguntamos cómo revisó algo que no existe. Silencio de 15 segundos. Luego admitió que el teniente Paredes le reportó por radio quién estaba en cada puesto antes de que llegara al batallón. Ahí cambió todo. Si Paredes le reportó la distribución antes de que llegara, significa que ya sabían que algo grave había pasado y estaban coordinando la respuesta. Le preguntamos a qué hora recibió ese reporte. Respondió, aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos. Stephanie fue encontrada a las 22:40. 10 minutos después, el general ya sabía quién estaba en cada puesto. ¿Para qué? Para saber quién vio qué y quién podía decir qué. Le preguntamos qué más le reportó Paredes. Respondió que le informó que había una soldado herida de gravedad y que Ramírez había abandonado el batallón. Le preguntamos qué instrucciones dio. Respondió que ordenó llamar a la ambulancia y reportar a la fiscalía. Revisamos los registros. La ambulancia se solicitó a las 22:43. La fiscalía no recibió reporte hasta las 23:52. 1 hora y 9 minutos después. Le hicimos la pregunta directa. ¿Ordenó al teniente Paredes que dejara salir a Ramírez sin detenerlo? Respuesta, no exactamente. Le preguntamos qué significa no exactamente. Respondió que le ordenó no detenerlo hasta tener más claridad sobre lo ocurrido. Que necesitaba hablar primero con el capitán Reyes para entender la situación antes de activar protocolo de captura. Esa orden le dio a Ramírez 6 horas de ventaja. Si lo detienen en el acceso, esto se resuelve en horas. Pero no lo detuvieron.
Lo dejaron irse por orden directa del general. Le preguntamos por qué arrancaron la página de la bitácora. Respondió que el capitán Reyes le sugirió que sin registro escrito sería más fácil sostener una versión controlada mientras investigaban internamente. Le preguntamos si autorizó arrancar la página. Silencio de 12 segundos. Luego dijo que sí, que le ordenó al teniente Paredes que lo hiciera porque era necesario para proteger la investigación de filtraciones prematuras. Proteger la investigación destruyendo evidencia. Sexta pregunta. ¿Quién sugirió la versión del accidente durante práctica de tiro? Respondió que fue el capitán Reyes. Que cuando Reyes le reportó por teléfono a las 23:05 que había un soldado muerto con 2 impactos, el general le preguntó dónde había pasado y con qué arma. Reyes dijo que en un pasillo con arma de Ramírez. El general preguntó si había testigos. Reyes dijo que las compañeras escucharon detonaciones pero ninguna vio el momento. El general entonces preguntó qué versión iban a manejar. Reyes sugirió práctica de tiro. El general autorizó. Los técnicos recuperaron el registro de esa llamada. Duró 6 minutos con 40 segundos. 6 minutos donde diseñaron una mentira que funcionó durante casi 12 horas hasta que los peritos llegaron y empezaron a encontrar contradicciones. Pero lo más grave de la confesión vino al final. Le preguntamos una última cosa. ¿Alguien más en la estructura de mando sabía de este sistema? Respondió que sí. Que el comandante regional recibía reportes periódicos. Le preguntamos si podía probarlo. Se quedó callado 20 segundos. Luego dijo que tenía copias de correos electrónicos. Le preguntamos dónde estaban esas copias. Respondió, en la maleta que intentaba sacar cuando me capturaron. Revisamos la maleta otra vez. Ahí estaba. Un sobre manila con 32 impresiones de correos electrónicos entre el general y el comandante regional con fechas de marzo a octubre de 2025. Y lo que decían esos correos era devastador. Correo del 3 de julio. El general le reporta al comandante, tengo una situación complicada con personal femenino que está amenazando con llevar quejas a instancias externas. He implementado medidas de control pero la situación podría escalar. Respuesta del comandante el mismo día, mantén la situación bajo control por cualquier medio necesario. No podemos permitir que esto llegue a medios. Confío en tu criterio para resolver internamente. Por cualquier medio necesario. Esas 4 palabras son una orden directa de silenciar a como de lugar. Correo del 19 de septiembre. El general le informa al comandante, una soldado específicamente problemática ha presentado segunda solicitud de cambio argumentando ambiente hostil y amenazando con acudir a derechos humanos si no procede. Debo autorizar el cambio para evitar problemas mayores. Respuesta del comandante, negativo. Si la dejas ir con esa narrativa, vas a abrir la compuerta. Manténla ahí y controla la situación. Si es necesario, presiona hasta que pida baja voluntaria. No mencionan el nombre de Stephanie en el correo. Pero la fecha coincide exactamente con cuando ella presentó su segunda solicitud de cambio. Y 26 días después, Stephanie estaba muerta. Este caso ya no es solo sobre un sargento que jaló el gatillo. Es sobre un general que creó un sistema perfecto de silencio. Es sobre un comandante regional que ordenó mantener ese silencio por escrito. Es sobre 16 mandos que coordinaban el hostigamiento en un grupo de WhatsApp. Es sobre 32 solicitudes de cambio archivadas. Es sobre 19 denuncias desestimadas. Es sobre un sistema diseñado para proteger a los agresores y destruir a las víctimas. El general está vinculado a proceso en fuero militar por desobediencia y encubrimiento. El juez militar ordenó prisión preventiva justificada. Quedó recluido en instalaciones militares especiales. Ramírez está vinculado a proceso por feminicidio agravado en fuero civil. Prisión preventiva sin derecho a fianza. Pero aquí viene lo que debería indignarlos. El homicidio de Stephanie está en fuero civil y todavía no hay imputación contra el general por ese delito. Tenemos toda la confesión videograbada donde admite que bloqueó las salidas de Stephanie, que archivó denuncias, que dio orden de no detener a Ramírez, que autorizó alterar bitácoras, que aprobó la versión falsa. Tenemos los peritajes balísticos. Tenemos los residuos de disparo. Tenemos la sangre de Stephanie en la ropa de Ramírez. Tenemos la cronología completa. Tenemos 32 solicitudes archivadas. Tenemos los correos del comandante regional ordenando mantener el silencio. Y el juez del fuero civil todavía no lo imputa por el homicidio. ¿Por qué? Según la fiscalía, están integrando una carpeta más robusta. Quieren cerrar cada ángulo.
Entiendo la cautela legal. Pero también entiendo a María Fernanda Carmona, que lleva 11 días exigiendo justicia para su hija de 19 años. Su hija que hizo todo lo que el protocolo indicaba. Presentó quejas formales. Solicitó cambios de área. Denunció a su agresor. Y el protocolo la mató. El comandante regional ya fue citado a declarar el lunes 28 de octubre ante el Ministerio Público. Esos correos electrónicos donde ordena mantener el silencio por cualquier medio necesario son evidencia de participación directa en el encubrimiento. Si intenta evadir la citación, giraremos orden de presentación. Seguimos con análisis de cuentas bancarias del general y los mandos señalados. Hay movimientos irregulares que estamos rastreando. Estamos revisando si hay más casos similares en otros batallones. Porque si esto pasó aquí, con este nivel de coordinación y encubrimiento, es imposible que sea un caso aislado. Les hago una pregunta. Si un general confiesa que diseñó un sistema perfecto de silencio, si un comandante ordenó por escrito mantener ese silencio, si tenemos 32 solicitudes archivadas y 19 denuncias desestimadas, si tenemos evidencia forense irrefutable, y el juez civil todavía no imputa a nadie por el homicidio que todo ese sistema causó, ¿en qué momento vamos a entender que archivar una queja no es un trámite administrativo? Es firmar una sentencia de muerte. Cuando revisamos los archivos de recursos humanos del Batallón 51, encontramos algo que destruye cualquier argumento de que esto fue un caso aislado. En los últimos 2 años, 32 mujeres presentaron solicitudes de cambio de área. Solo 4 fueron autorizadas. Las otras 28, archivadas con el mismo sello. Necesidades del servicio. Todas firmadas por el mismo general. Cruzamos las fechas de esas 28 solicitudes rechazadas con las sanciones administrativas recibidas por esas mismas mujeres en los 3 meses siguientes. En 24 de 28 casos, la mujer recibió entre 3 y 8 sanciones en los meses posteriores a pedir el cambio. Retardos mínimos. Uniforme con detalles incorrectos. Actitud inadecuada. El patrón es claro: si denuncias, te destruimos hasta que te rindas. Revisamos los libros de guardia de los últimos 6 meses. Encontramos 37 turnos donde aparecen bloques de tiempo sin firma de responsable. 37 ventanas donde no se puede determinar quién estaba a cargo. Cruzamos los horarios de esos 37 vacíos con las fechas de las reuniones coordinadas en el grupo de WhatsApp. Coincidencia en 23 de 37 casos. Cuando había fiesta, la bitácora tenía huecos. Cuando no había fiesta, la bitácora estaba completa. Eso no es error administrativo. Es diseño deliberado. María Fernanda Carmona viajó desde Ajalpan, Puebla, el martes 15 por la noche. Llegó al hospital naval creyendo que su hija estaba herida. Le informaron que había fallecido. Stephanie era hija única. 19 años. Entró a la Guardia Nacional porque quería servir a su país. La mataron porque denunció a quienes la acosaban. Porque se negó a callarse. Porque creyó que el sistema la iba a proteger. Y el sistema la mató. La justicia no devuelve a Stephanie. Pero puede evitar que haya más Stephanies. Puede desmantelar estos sistemas de silencio. Puede mandar el mensaje de que ningún rango, ninguna institución, está por encima de la ley. Les voy a estar informando cada avance, cada imputación, cada audiencia, cada sentencia. Porque Stephanie merece justicia completa. Y las otras 28 mujeres cuyos cambios fueron bloqueados merecen saber que ahora sí las vamos a escuchar. Si tienen información sobre casos similares en otras instalaciones militares, les pido que nos la hagan llegar de manera anónima a través de nuestras líneas seguras. Cada dato cuenta. Cada testimonio fortalece el caso. Hoy confesó un general. Mañana tiene que confesar cuántas Stephanies más destruyó ese sistema antes de que una terminara muerta. Buenas noches, México.